Vamos a iniciar ahora con la tercera parte y última de derivadas. Habíamos visto que la derivada de la función logaritmo, es decir, la función definida por logaritmo en base a de x con a mayor de 0, a distinto de 1 y x mayor que 0 para que exista este logaritmo, tomaba esta forma, 1 sobre x por logaritmo neperiano de a. Vamos a obtenerla. ¿Cómo la vamos a obtener? Con la definición de función derivada que ya conocemos. ¿Quién es f de x? Logaritmo en base a de x. Entonces, ¿quién es f de x más h? Logaritmo en base a de x más h. Tengamos en cuenta que si acá tenemos una resta de dos logaritmos que tienen la misma base, por propiedad de logaritmo podríamos aplicar todo bajo una única expresión de logaritmo que tiene como argumento el cociente de estos dos argumentos. Ahora, si aquí tenemos un numerador y un denominador, podríamos escribirlo de esta manera, 1 sobre h por todo ese numerador. Y acá tenemos un cociente de una suma, que como este x ya dijimos que era mayor que 0, es decir, no vale 0, podríamos aplicar propiedad distributiva y repartirlo para cada uno. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar y dividir por x esta expresión que hemos logrado. Con eso hemos logrado que esta parte no tiene la variable h, y si no tiene la variable h, a los efectos de este límite es una constante y podemos agruparla adelante del límite y dejar el resto aquí adentro. Luego vamos a poder aplicar propiedad de logaritmo, ya que si tengo aquí algo multiplicando al logaritmo, vino de que era la potencia del argumento. Cuando analizamos el límite que nos está quedando, vemos que tenemos el límite de una función logaritmo. La función logaritmo conocemos que es una función continua y por propiedades de límites vamos entonces a poder reescribir en lugar del límite del logaritmo, logaritmo del límite. ¿Para qué hemos hecho eso? Porque prestemos atención a lo que nos ha quedado aquí dentro de este corchete. Si h tiende a 0, h sobre x tiende a 0, más 1, 1. Y x sobre h tenderá a infinito. Estamos entonces en una indeterminación del tipo 1 al infinito. ¿Cómo hemos trabajado esas indeterminaciones? Y hemos trabajado acomodándolas para que se parezcan a un límite e. Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Este h lo escribimos en el tercer lugar de la fracción. Si h tiende a 0, x sobre h tiende a infinito, que es lo que está aquí abajo, y eso mismo que tiende a infinito está acá en el exponente. Por lo tanto, todo lo que nos quedó adentro de este corchete sabemos que tiende a e. Entonces, el resultado final será 1 sobre x por logaritmo en base a de e. Hemos logrado entonces llegar a esta expresión, pero esa expresión no se parece del todo a la que definimos anteriormente. ¿Cómo llegamos a la expresión que habíamos determinado anteriormente? Utilizando lo de cambio de base del logaritmo. Si tenemos logaritmo en base a de e, esto es lo mismo que un cociente, donde en el numerador será el logaritmo en base e del argumento y en el denominador el logaritmo en base e de esta base. Logaritmo en base e de e es 1 y logaritmo en base e de a lo podemos escribir como logaritmo neperiano de a. Por lo tanto, esto que tenemos aquí ya lo podemos reescribir de la manera que hemos enunciado al principio. Entonces, si en el caso particular de una función tenemos en el logaritmo la base e, es decir, que la función toma la forma logaritmo neperiano de x, directamente su derivada será 1 sobre x por logaritmo neperiano de e, que es 1. Por ende, 1 sobre x directamente. Vamos a ver ahora la derivada de funciones compuestas. Lo que vamos a aplicar es lo que se llama regla de la cadena. Vamos a tener dos funciones que son derivables de manera tal que la función que me quede adentro de la función compuesta sea derivable en x y la de afuera sea derivable en f de x. En ese caso, vamos a poder decir que esta derivada existe y cómo la obtengo como el producto de esas dos derivadas que obtuvimos anteriormente. Por ejemplo, tenemos que calcular la derivada del logaritmo en base 2 de toda esta función. Entonces vemos que hay una función compuesta porque dentro del argumento de este logaritmo está apareciendo otra función. De acuerdo a la regla de la cadena que vimos recién,
¿qué tendríamos que hacer? Derivar la función que está afuera con respecto de todo lo que está aquí adentro y luego la función que está adentro con respecto a x y multiplicar esos resultados. Eso quiere decir, derivamos el logaritmo, que es lo que engloba todo. Logaritmo en base 2 de toda esta expresión. 1 sobre toda esa expresión que es el argumento por logaritmo neperiano de la base. Y a eso lo vamos a multiplicar por la derivada de esta parte. En la derivada de esta parte tenemos una suma. Derivada de 5x a la cuarta será 5 por 4x al cubo. Y la derivada de 3 es 0, o sea que no la escribimos. Y ya hemos obtenido nuestra derivada. En el caso del valor absoluto, podemos afirmar que la derivada del valor absoluto de x será igual a x sobre valor absoluto de x o valor absoluto de x sobre x, para todo x perteneciente a los reales con x distinto de 0. Vamos a demostrar cómo obtenemos esto. Vamos a pensar en el valor absoluto como una función compuesta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el valor absoluto se puede escribir como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces lo vamos a pensar como una función compuesta, g de f, donde g y f, ¿quiénes van a ser? G será la raíz de x y f de x será x al cuadrado. De manera tal que la función que queremos derivar es h de x, que está compuesta como g de f. Entonces, para derivar h de x, por regla de la cadena, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos la derivada de f en x y la derivada de g en f de x. ¿Para qué? Para hacer el producto de esas dos cosas. Entonces, h' será la derivada de esta compuesta, que es la derivada de g en f de x por f' de x. Obtengamos entonces la derivada de g para poder particularizarla para este f de x. Esto se cumple para todo x mayor que 0. ¿Qué particularidad tiene entonces esa derivada que va a existir? ¿Por qué? Si yo la quiero particularizar ahora para f de x, ¿quién era f de x? F de x era x al cuadrado, que es mayor que 0 siempre que x no valga 0. Entonces la primera derivada de g en f de x sí va a existir y la vamos a poder escribir. En vez de x escribimos f de x y ya volvemos acá sabiendo que como tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, eso se transforma en el valor absoluto. Hemos logrado esta primera parte que necesitábamos para nuestra derivada. Ahora nos faltaría f' de x, que eso será más sencillo porque f de x, ¿qué forma tiene? X al cuadrado. ¿Y cuál es su derivada? 2x. Entonces ya con esta derivada y la otra, podemos aplicar el producto que nos da la regla de la cadena para obtener la derivada de h, que era nada más y nada menos que nuestro valor absoluto de x. Entonces va a quedar 1 sobre 2 valor absoluto de x por 2x. Simplificamos los dos y obtenemos esto. Y la otra forma que dijimos al principio, simplemente la logramos multiplicando y dividiendo esta expresión por valor absoluto de x. De esta manera nos termina quedando valor absoluto de x al cuadrado, que es lo mismo que decir x al cuadrado, podríamos simplificar y obtenemos la otra parte de nuestra derivada que hemos enunciado al principio. Cuando queremos derivar una función exponencial, esto será igual a a la x por logaritmo neperiano de a. ¿Cómo vamos a obtener esta derivada? Bueno, lo que vamos a hacer es, partimos de que la función tiene la forma f de x igual a la x. Vamos a tomar logaritmo neperiano en ambos miembros. Cuando tomemos logaritmo neperiano en ambos miembros, esto nos permitirá aplicar propiedad del logaritmo que nos permite bajar ese exponente. Y vamos a llegar a una expresión como esta. Ahora vamos a derivar miembro a miembro, donde para derivar con respecto de x, vemos que aquí tenemos una función compuesta. Entonces vamos a derivar utilizando regla de la cadena. Derivamos este logaritmo, 1 sobre el argumento, y por la derivada del argumento, que es este f' de x. Y de este lado tenemos un producto, derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, y como esto es una constante, directamente, ya cuando la derive el resto será 0, no lo escribo. Lo único que nos queda por hacer ahora es, este lo podemos expresar
en el otro miembro y nos va a quedar que la derivada que estábamos buscando, que era la derivada de f, es igual a f de x por logaritmo neperiano de a. ¿Y quién era f de x? A a la x. En el caso particular de que la base sea igual a e, es decir, que f de x igual a e a la x, cuando apliquemos esta regla de derivación nos quedará e a la x por logaritmo neperiano de e que vale 1. Por lo tanto, la derivada de e a la x vuelve a ser e a la x. Hemos completado ya nuestra tabla de reglas de derivación, que ya habíamos enunciado esta primera parte en el video anterior, y le hemos agregado ahora todas las funciones compuestas, donde la regla es la misma. Por ejemplo, si yo quiero derivar x a la n, tenemos n por x a la n menos 1. Bueno, si queremos derivar f de x a la n, tendremos n por f de x a la n menos 1 y por la derivada de f de x. O sea, se agrega ahora la regla de la cadena al final multiplicando por la derivada. Lo mismo para cualquiera sea la forma que tenga la función. Puede ocurrir que se presenten algunas funciones que estén definidas implícitamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Visualmente veremos una función que tenga mezcladas las x y las y. En estos casos no vamos a despejarla ahí en función de x para recién derivar, sino que vamos a derivar tal cual vienen y luego vamos a despejar y'. Eso lo vamos a aprender un poquito mejor en la práctica. El aspecto teórico que sí vamos a ver ahora va a ser de la derivación logarítmica. Hasta ahora hemos visto cómo derivar, por ejemplo, x a la n. También hemos aprendido a derivar a la x. ¿Qué ocurre cuando tenemos tanto en la base como en el exponente una variable? Bueno, eso no está en la tabla de derivadas, entonces lo vamos a tener que trabajar con lo que se llama derivación logarítmica. Puede ocurrir una función como esta. Tengo una función en la base y una función en el exponente. Hay variable tanto en la base como en el exponente. No me sirve ninguna de las fórmulas que vimos hasta ahora. Vamos a empezar a tomar logaritmo neperiano en ambos miembros y vamos a aplicar propiedad de logaritmo. ¿Qué hace esta propiedad de logaritmo? Me permite que el exponente pase adelante multiplicando. Entonces ahora vamos a decir, bueno, queremos derivar miembro a miembro respecto de x. Aquí vamos a aplicar regla de la cadena, donde derivamos primero logaritmo 1 sobre el argumento. Pero esta y que aparece aquí es toda una función en x, por lo tanto tengo que derivarla como y'. Luego hacemos la derivada de este producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada de este segundo, que es una función compuesta de nuevo. ¿Yo qué quiero obtener? Quiero obtener la derivada de esta función que está acá. ¿Quién es la derivada de esa función? Y', ya está apareciendo. ¿Qué es lo único que me faltaría? Mandar este para el otro lado para que deje de estorbar en ese caso. Entonces, la derivada que estábamos buscando es y por todo eso. Pero nosotros conocemos que y tiene esta forma. Entonces, lo reemplazamos por la forma que tiene y ya hemos obtenido la derivada que estábamos buscando. Vamos a ver ahora algunas derivadas de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vimos función derivada, partíamos de una función, del dominio de una función y decimos, bueno, para todos los valores de ese dominio para los cuales exista f' de x, podíamos armar el conjunto de pares ordenados xf' y íbamos a obtener la función derivada de f. Y le íbamos a denotar como f'. Bueno, ahora vamos a hacer que estemos trabajando con f'. Es decir, ahora vamos a trabajar con el dominio de f'. Y vamos a ver en ese dominio, si hay valores en los cuales se permite que exista la segunda derivada, o sea que yo pueda volver a derivar, voy a poder armar el conjunto de pares ordenados x f segunda de x. Y vamos a lograr entonces la derivada segunda de x. Es decir, que ya no vamos a tener una primera derivada con toda esta forma, sino que vamos a tener una segunda derivada donde sus pares ordenados se conforman como x y igual a f segunda de x. Y entonces, si f' de x tenía esta forma, f segunda tendré que cambiar aquí esta f original y poner f'. Y así obtenemos f segunda. Entonces, así como hemos obtenido f segunda, podemos buscar también f tercera. A esta función, analizarla y volverla a derivar.
Y si f tercera existe, podríamos tal vez analizarla para encontrar f cuarta, f quinta, f sexta, que se denotarán de esta forma. Veamos algunos ejemplos. Nos pide que calculemos las derivadas en cada caso. Tenemos esta función y me pide que calcule f segunda en 1 y f segunda en 2. Si calculamos la primera derivada, vamos a obtener 6x, porque este 2 pasa hacia adelante multiplicado con el 3 y obtenemos 6x. Podríamos volver a derivar. Calculamos f segunda y f segunda nos dará por resultado 6, porque el exponente de esta x es 1. Cuando la derive quedará exponente 0. El dominio de esta segunda derivada también será los reales. Podemos calcular entonces f segunda de menos 1, que vamos a obtener 6, y podemos calcular entonces f segunda de 2, que también nos dará por resultado 6. En el caso del apartado B, me pide que calcule la derivada enésima con n mayor o igual que 4. Como no me indica qué número de derivada, acá el problema es que voy a necesitar ver si es que hay alguna ley de formación. Entonces calculemos la primera derivada para ver qué pasa. Como tenemos e a la 2x, la derivada será e a la 2x por 2. Podemos calcular también la segunda derivada, que volvemos a derivar e a la 2x y ahora será por 2 y por 2, es decir, 2 al cuadrado. Calculamos f tercera. Ya podemos ir viendo una ley de formación en esta derivada donde en todas aparece e a la 2x multiplicada por un 2. ¿Qué es lo único que cambia? Que cuando tengo f', este 2 está elevado a la 1. Cuando tengo f segunda, este 2 está elevado a la 2. Cuando tengo f tercera, este 2 está elevado a la 3. Eso quiere decir que cuando tenga f enésima de x, tendremos e a la 2x por 2 elevado a la n. Y con esto terminamos el tema de derivadas.